En nuestros estudios en Miami, Florida, a Robert Valencia, analista político, editor y reportero de Newsweek. Señor Valencia, bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días y gracias a ustedes por esta invitación y un saludo a todos los televidentes. Estamos a pocos días de que el presidente Donald Trump cumpla su primer año en el cargo. ¿Cuál es el balance general que deja su gestión durante estos 12 meses? Bueno, si nos fijamos en los niveles de popularidad, obviamente el presidente Trump deja mucho más que de lo que se esperaba. Es decir, es básicamente lo que se esperaba realmente, porque es una persona que no tiene la suficiente experiencia. Si nos remitimos exclusivamente a los números, el nivel de popularidad no sube más del 35% y han sido un poco más los desaciertos que los aciertos. Es decir, en cuanto a los aciertos, vemos que Estados Unidos ha tenido un papel preponderante en la, vamos a decirlo, en la destrucción de ISIS, o por lo menos en su derrota en el Medio Oriente. Vemos la elección y eventual postulación del señor Neil Gorsuch como el juez o uno de los 9 jueces de la Corte Suprema, el hecho de que pasó, para bien o para mal, esta ley de impuestos que se aprobó en este mes, pero también ha habido señas de referendo a su gobierno, y veamos por ejemplo las 2 victorias que le han dado un poco de respiro al Partido Demócrata. Por ejemplo, en el caso de la gobernatura o de la gobernación de Virginia, que la ganó un demócrata, y el hecho que ha resonado a lo largo de este año ha sido, por ejemplo, la elección especial que ocurrió en Alabama, en el cual Roy Moore salió derrotado y que era uno de los candidatos favoritos para ganar. Y antes de eso, el señor Luther Strange, en la primaria republicana, en esa elección especial en Alabama, era uno de los opcionados para ganar y era respaldado por el señor Donald Trump, y Luther Strange perdió. Así que podríamos enumerar muchos de los casos en los cuales Donald Trump no ha logrado todavía manejar las riendas del país. Por ejemplo, temporalmente la Corte Suprema le dio permiso para implantar su ley anti-travel, como se dice en inglés, o que muchos de los 6 países de su mayoría musulmana no entren a Estados Unidos, o por lo menos personas de esos 6 países de mayoría musulmana no logren entrar a Estados Unidos, pero también tuvo muchas trabas a lo largo de este año. Y bueno, el fatídico evento en Charlottesville, en Virginia, etcétera. Podríamos enumerar muchos casos, pero yo creo que su personalidad, esa forma errática de dirigirse y de abordar las cosas, pues ha sido una sombra nefasta para su administración, por lo menos en este primer año. Ahora, pero ¿cómo ha manejado los temas y protocolos internacionales el gobierno de Donald Trump? Porque algunos medios de comunicación lo critican por no ser diplomático y no tener experiencia política al mando de la potencia mundial que representa Estados Unidos. Bueno, precisamente por su falta de experiencia en temas internacionales, en el plano internacional, pues se le ha valido críticas, y muchos analistas coinciden en que Estados Unidos está cediendo terreno en el liderazgo a nivel internacional, donde vemos que hay otros países que están tratando de ocupar ese vacío de liderazgo. En el caso de Francia, un claro ejemplo en el cual, como vimos este año, pues Emmanuel Macron salió victorioso de una también difícil carrera a la presidencia, y vemos que Emmanuel Macron está tratando de invitar, o está invitando a científicos estadounidenses que se han visto afectados por las políticas del presidente Trump, como por ejemplo la reducción en el presupuesto para la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que se conoce en inglés como el EPA, y también el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Así que, Ana, existen países que están tratando de adelantar una agenda de invitar a esas personas, científicos estadounidenses, para que vayan a Francia, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Veamos, por ejemplo, también el caso de NAFTA, o del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual Trump ha tenido una postura bastante beligerante, y las negociaciones, que me parece que no hay problema en que existan negociaciones, puesto que la economía
economía ha avanzado a pasos agigantados y existen otros temas que deben ser incluidos, como el e-commerce, por ejemplo, pero ha adoptado una postura muy nacionalista y esto es lo que ha llevado a que se estanquen las negociaciones con sus vecinos de América del Norte, México y Canadá en este caso. Y bueno, el caso que vemos con Cuba, con Irán, y bueno, lo que vimos, por ejemplo, también en su visita a Europa, su postura frente a la OTAN y bueno, recientemente a la ONU. Durante este año el presidente Trump debió tomar decisiones respecto a qué hacer frente a las amenazas de Corea del Norte o cómo combatir el terrorismo islámico. ¿Se puede decir que tomó las decisiones correctas en su momento? En el plano militar ha tenido aciertos y desaciertos. Es decir, la campaña que está llevando en contra de ISIS, pues hasta el momento ha resultado ser exitosa. Existe un reducto muy pequeño de ISIS en el Levante y en el Medio Oriente. Por ejemplo, existe un reducto en Siria, otro en Irak, y se va cerrando esa brecha. Por ese lado ha tenido éxito realmente. En el caso de Corea del Norte, pues es en donde deja mucho de qué desear, por una sencilla razón. Remitámonos al Plan de Seguridad Nacional que inauguró este mes, donde tiene una postura beligerante hacia China y culpa a China del supuesto déficit comercial o de la desventaja comercial que, según el presidente Trump, Estados Unidos se ha visto frente a China. Y para contener a Corea del Norte necesita de China. Es decir, si con ese lenguaje que ha utilizado en el Plan de Seguridad Nacional que inauguró este mes, como lo menciono, pues va a ser muy difícil tratar de contener esta postura violenta y guerrerista que ha adoptado Pyongyang. Yo en el plano de Pyongyang no sé si tenga la capacidad, yo creo que muy pocas personas saben si realmente Corea del Norte tiene la capacidad nuclear para atacar a Estados Unidos, pero igual estamos viendo que hay una tensión entre dos países que pone en vilo al resto del mundo. Y aquí es donde se pone en evidencia de que Donald Trump no es un político convencional, es una persona que simplemente actúa por impulso y por emoción. Ahora, y aquí se requiere un poco de sangre fría para lidiar con un país o por lo menos con un líder como Kim Jong-un. Ahora, en su campaña el presidente Trump prometió construir un muro en la frontera con México y a pesar de que ya ha avanzado quizás en algunos estudios, también en algunos planes de financiamiento, no ha logrado todavía conseguir los recursos necesarios para hacer esta obra. ¿Cree usted que logrará el presidente Trump construirlo en los 3 años que le quedan de mandato? Va a ser muy difícil realmente. El presidente está buscando un presupuesto de cerca, o por lo menos lo que él ha dicho cuando estaba lanzando su candidatura, que el muro iba a costar alrededor de unos 12.000 millones de dólares, cuando realmente se pronostica que el costo real de este muro va a ser de 20.000 millones de dólares, y ni hablemos del mantenimiento, y realmente pues este muro no va a hacer absolutamente nada. Yo como reportero y como editor de Newsweek, de hecho tuve una conversación con el ministro de Turismo, y el ministro de Turismo, el señor Enrique Cordero de la Madrid Cordero, perdón, me decía que en realidad ya existe un muro. Hay partes de la frontera que tienen un muro y aún así esto no impide el flujo de comercio entre Estados Unidos y México. Y los lazos de amistad obviamente son mucho más grandes de lo que propone Trump. Es decir, los países sus ciudadanos saben que los lazos de amistad y de comercio sobrepasan cualquier tipo de demagogia, venga del presidente que venga. Es decir, Trump solamente va a durar 8 años a lo sumo, o por lo menos unos 4 años, y aún así este intercambio de comercio entre Estados Unidos y México va a continuar. Así que obviamente la construcción del muro simplemente sabemos que es un acto puro de demagogia. Van a existir impedimentos para que este muro se llegue a completar. Vuelvo y menciono, hay partes de la frontera que ya tienen un muro realmente, y no sé si esto se llegue a concretar, y más aún porque el próximo año
va a haber una elección de senadores y lo más probable es que las personas que están en el Congreso no van a continuar después del 2018 y se pronostica que las personas que van a ser perjudicadas van a ser los republicanos. Los congresistas más perjudicados serán los republicanos. Es decir, que si el presidente Donald Trump no logra concretar la construcción del muro o por lo menos la aprobación de un presupuesto para completar el muro, pues va a ser muy difícil una vez ya tengamos un nuevo Congreso de cara a noviembre del 2018, porque una vez que los demócratas ocupen la mayoría del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, pues las políticas de Trump van a ser aún más complicadas de llevarse a cabo. Vamos a agradecer a Robert Valencia, analista político, reportero y editor de Newsweek. Gracias por estar con nosotros en el programa La Mañana de NTN 24. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un buen